Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hablar de ovnis puede parecer fácil. Yo de hecho pues tengo aquí un guión, como siempre me hago para todos mis programas, para hacerlo todo bien ordenado, pero lo cierto es que es difícil porque siempre se te piden pruebas, siempre hay muchas personas que te cogen y te dicen, bueno, pues vamos a ver, necesito informes, necesito hechos, básicamente, ¿no? Y eso es lo que ha podido ocurrir hoy en Madrid debido a casualidades. Y es que es muy interesante porque, en resumidas cuentas, os voy a contar lo que ha pasado. El aeropuerto de Madrid-Barajas ha tenido que ser cerrado por la presencia de drones, estos aparatitos que pueden volar gracias a hélices, que son pequeñitos, ¿no? Y ha tenido que salir un caza F-18 de la base aérea de Torrejón de Ardoz para asegurarse de que no había ningún tipo de peligro. Ha habido una gran cantidad de vuelos que han tenido que ser redirigidos a otros aeropuertos para que no hubiese ningún tipo de problema. También en Madrid hoy resulta que ha habido un avión de la compañía Air Canada que ha tenido un problema en una de sus ruedas de su tren de aterrizaje de las 10 ruedas que tiene, y ha tenido que estar más de 5 horas dando vueltas por Madrid para aligerar combustible y luego realizar un aterrizaje de emergencia, un aterrizaje que ha hecho que hubiese un gabinete de crisis y ha hecho también que, bueno, pues la Guardia Civil cerrase todos los accesos al aeropuerto que hubiese, ¿no? Y resulta que también ha dado la casualidad de que ha habido otro avión por la tarde que ha tenido un problema de humos en el espacio aéreo español, que es un vuelo que iba desde Barcelona hasta Málaga, de la compañía Vueling, de nombre VLG 7332, que también ha tenido que estar dando una vuelta bueno, pues básicamente para mejorar su vuelo y para ver qué tipo de avería podía tener, ¿no? Son incidentes aislados, pero que en su conjunto, y gracias a estos elementos que he dicho de involucrar al ejército, al gobierno, a los drones, que muchas veces son expuestos como, bueno, pues como excusa ante un fenómeno ovni que ya muestra muchísimo interés en lo que son los aeropuertos, ¿no? Pues claro, que todo esto en conjunto pues hace una situación que realmente pues podría estar probando o exponiendo un incidente ovni que podría estar sucediendo a lo que ocurrió en el incidente Manises del año 1979, recordemos, 11 de noviembre del 79, un avión de la compañía TAE 2997, Supercarabel de la compañía de transportes aéreos españoles, que procedía de Salzburgo, en Austria, que para en Palma de Mallorca, que sigue su vuelo hacia Tenerife y que se encuentra con objetos voladores no identificados que se llegan a poner tan cerca de este vuelo que bueno, pues que tienen que hacer un aterrizaje de emergencia directamente en Valencia, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una serie de acontecimios que la gente ha podido seguir en directo en lo que sería pues las computadoras de cada uno, ¿no? A través del programa Flight Radar 24, que podrían
realmente estar exponiendo la realidad ovni de nuevo y en condiciones, ¿no? Es muy interesante porque no es una casualidad todo esto, y es que se requieren una grandísima cantidad de permisos para volar drones, y realmente lo primero que se te enseña es que no puedes estar volando cerca de aeropuertos. Las multas van desde los 225.000 euros hasta los 2,5 millones de euros. Nadie en su sano juicio se pone a volar un dron de unas características que puedan ser pues tomadas como peligrosas por los centros de control aéreo, ¿no? Y sin embargo, pues habría habido alguien tan imbécil como para hacerlo, ¿no? Eso, o realmente una excusa para que todo esto pues tenga algún tipo de sentido. Este gabinete de crisis, liderado por el ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, pues todo esto tuviese sentido, ¿no? Y que el ejército pues haya sacado un caza pues directamente pues para ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Lo que estoy diciendo con respecto a todo esto es que, como ocurre en todos los países del mundo, lo primero es que puede haber averías, por supuesto, ¿no? Pero que se den dos averías en el espacio aéreo español en el mismo momento, con un aeropuerto como el de Barajas tan grande, cerrado, además, pues es bastante extraño, ¿no? Y todo esto se ha celebrado como si fuese un gran éxito. Los drones o posibles drones han desaparecido, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante que el desvío masivo de los aviones con el protocolo RAID 0, bueno, pues ha sido perfecto. Todo esto, pues, por supuesto, impide el aterrizaje y el despegue de los aviones en Baraja, ¿no? Bueno, pues todo esto ha funcionado perfectamente, ¿no? Esto lo han informado las fuentes de el ENER, el organismo del que depende el control aéreo. Todo esto, pues, ha quedado así. Yo no puedo exponer ahora mismo. Han sido objetos voladores no identificados extraterrestres los que han venido aquí a interesarse por los seres humanos, pero sí que puedo hablar de casualidades, ¿no? Y si han sido ovnis, pues es bastante curioso, porque uno no cierra un aeropuerto realmente si es solo una ruedita de las 10 que tiene un avión, ¿no? A la hora de aterrizar un aeropuerto entero, un gabinete de crisis del gobierno, incluso manifestándose el propio presidente del gobierno al respecto de lo que ha ocurrido hoy en Barajas, ¿no? Uno, pues evidentemente ha visto muchas cosas en el fenómeno ovni, y el término casualidad no existe, sobre todo en algo tan, como decía, milimétricamente construido como el tráfico aéreo, ¿no? En donde ese término coincidencia pues se aleja de la normalidad de los vuelos, de los despegues, de los cruces y de los aterrizajes de cada uno de los aviones que cada día, ¿no? Pues lleva a cientos y miles de vidas a sus destinos, ¿no? Es bastante interesante que la cobertura en los medios de comunicación haya sido muy grande al respecto de un avión, pero al respecto del otro no. Y me ha interesado muchísimo el hecho de cómo ha sido visto todo esto. Desde el avión ha habido pues vídeos, ¿no?, en donde no ha habido ningún tipo de luces que podamos aplicar, tal y como sí ocurrió en Manises. Esto hay que dejarlo muy claro, ¿no? Pero
no he visto lo que sería una declaración clara al respecto del ejército exponiendo lo que sería el origen de esos drones que se supone que a día de hoy, en estos momentos, la Guardia Civil estaría buscando quiénes serían los pilotos de esos drones. Bueno, pues no ha habido una información clarísima a este respecto. Nada más, esto es lo que se puede contar sobre este tema, ¿no? La casualidad pues está ahí, acompañando a estos incidentes, ¿no? Y la curiosidad, pues que se suele decir que mató al gato, ¿no? Bueno, pues menos mal que no le ha pasado nada a nadie, ¿no? Y bueno, pues yo me alegro muchísimo de que todo haya salido bien. Eso sí, en Gatwick, en Inglaterra, pasó exactamente lo mismo. Y no hubo más recorrido de la noticia. Y yo creo que si se dan tantas casualidades, creo que el periodismo debería de seguir y sobre todo debería de empezar a estudiar lo que pasó en el pasado, básicamente, primero, para que no se vuelva a repetir, y segundo, porque en el pasado, en ese caso Manises, pues ahí sí que se puede asegurar al 100% que hubo objetos voladores no identificados que realizaron maniobras imposibles que sí pusieron en guardia y en peligro a la vida de muchos seres humanos. Haya pasado lo que haya pasado hoy en Barajas, el periodismo sí debería de interesarse de otros casos como por ejemplo el de Manises. Y eso, haya pasado lo que haya pasado, es un hecho. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.